Qué gusto volver a estar con ustedes. Esta ha sido una jornada de 13 grabaciones con la del día de hoy y nos hemos estado enfocando en el libro de los Hebreos. Y hoy precisamente es el último capítulo. Quiero que sepas que todos los pastores hemos estado estudiando y es como ponerte la mesa para que tú te sientes, digieras, aprendas. Ahora, mi ánimo a tu persona es no te pares de la mesa en un sentido figurado, en el sentido de que quédate aprendiendo, leyendo, permaneciendo en la palabra, porque cada palabra puede producir vida o muerte, pero cuando uno está cerca de la palabra, uno va siendo edificado día a día a día. Como siempre, en este estudio, es para mí un placer que siempre mi amada esposa me acompaña, ha sido mi compañera por casi 50 años, prácticamente. Bueno, de esos casi 50, 6 de novios y los otros casi Aclaraste, 44, sí, casi 44 de matrimonio. Gracias a Dios, damos gracias a Dios, ¿verdad? Definitivamente. Un viaje muy interesante, pero en el Señor ha sido realmente espectacular. Es más, me atrevo a decir que si no fuera por el Señor, dudo mucho que estuviéramos tú y yo aquí sentados ahorita juntos. Si estoy calvo es porque al principio de nuestro matrimonio perdí la cabellera. Hoy no me alcanzó a arrancar estos. Pero entremos en materia porque hay varias cosas muy importantes que cubrir. De este capítulo 13. Sí. Vamos a orar, ¿te parece? Antes de empezar. Padre, yo te doy gracias porque hoy es el día del cierre de este libro. Un libro tan importante como es el libro de los Hebreos, donde nos permite ver tu grandeza, tu entrada al lugar santísimo, el sumo sacerdote, que tú abriste paso, tú fuiste delante de nosotros. Y Señor, gracias, porque cada palabra que se ha sembrado, Señor, ha sido en buena tierra. Cada audiencia que ha estado presente es buena tierra, Señor, y da su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero iniciar con una lección objetiva. De hecho, tú me mencionabas, ¿por qué? Bueno, siempre recuerdo cuando tú y yo fuimos pastores de niños por muchos años, Dios me daba ilustraciones objetivas y me permitía y nos permitía entender principios bíblicos. Incluso Jesús usaba parábolas como una forma de lecciones objetivas. Y quiero ejemplificarlo de esta manera porque en la medida que vamos permaneciendo en su palabra, vamos siendo purificados. O sea, no son emociones, ni vamos entrando, saliendo, sino permanecemos. Y este frasquito es como algo así que nos representa a nosotros mismos. ¿Quién quiere tomar un traguito? Yo no. Pero dentro de este frasquito hay una tapa, obviamente, hay un líquido que puede salir y tornarse en transparente y ser bebible. Pero esta tapa no permite que el agua que quiero vaciar aquí entre, porque está cerrado. Y muchas veces surge lo mismo en nuestras vidas. Sabemos que estamos sucios por dentro, sabemos que hay pecados, hábitos, vicios, etcétera, rencores. Queremos, pero no quitamos la tapa de nuestro corazón. O sea, no nos abrimos. Seguimos queriendo estar cerrados. Pero si aprendemos a abrirnos del corazón y permanecer precisamente en su palabra y dejar que día a día su palabra nos vaya transformando, o sea, vaya vaciando en nosotros y virtiendo, ¿qué va sucediendo con esa agua? Esa agua sucia va saliendo y ahora, ¿qué sucede? Queda en un agua transparente. Eso se llama proceso. Eso es la santificación, es un proceso. No se puede ser santo de la noche a la mañana, pero una vez que esto está lleno por la gracia de Dios, ya todo lo que yo vacíe se va a derramar. Así sucede cuando tú y yo estamos completos en Cristo. Lo que el Señor vierte en nosotros, se vierte a otros. Ahora es de bendición para otros. Por eso es que el libro de Hebreos es de demasiada profundidad en el sentido práctico, porque este capítulo 13 precisamente de eso va a tratar. ¿De qué? De asumir responsabilidad. De asumir responsabilidad, porque todos queremos estar llenos, pero el movernos no nos permite
que el Señor nos vaya purificando y vayamos creciendo. Y fíjate qué curioso, porque el capítulo 13 empieza primeramente diciendo, permanezcan En el amor. en el amor fraternal. Ujú. No se olviden de mostrar que hospitalidad, porque sin saberlo hospedaron ángeles. Ujú. Pero primero empieza, permanezcan en el amor fraternal. Fraternal. En la Biblia no hay separación entre la doctrina y el deber, entre la revelación y la responsabilidad. Así es. ¿Cuál es el lugar donde nos conocen todos? ¿Cómo somos o cómo no somos? En casa. En casa es donde nos conocen. Ahí en casa es donde van a saber si esto que estoy diciendo es verdad o es mentira. Si no hay amor entre los demás, entre mis hijos, armonía, simplemente yo mismo me estoy engañando. Por eso es que capítulo 13 lo amarra a que asumamos responsabilidad. Ya vimos en los capítulos anteriores la fe, etcétera, nos encanta. Capítulo 12, puestos nuestros ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque esta vida es un maratón hasta el final de nuestros días. Pero en ese proceso, ¿en dónde está el cambio? En nosotros. Ujú. Pero se expresa primeramente a través del amor fraternal. Fraternal. El Sí. sabernos amar. Yo recuerdo en el verso 2, me llamó mucho la atención, porque dice que debemos mostrar hospitalidad. No sé si tú recuerdas, amor, que cuando empezamos en el Señor quisimos vivir todo esto con pasión. Fuimos hospitalarios, recibimos gente en casa, que luego fue toda una telenovela, pero aprendimos. Pero recuerdo muy bien que nuestros hijos nos dijeron, ustedes son muy hospitalarios con todo el mundo. Les preparan comida a todo el mundo, les preparan cena a todo el mundo. Pero a nosotros nunca nos han invitado. Buena anécdota. Nunca los atendimos en un tiempo así como que súper especial, como lo haces con amistades cuando te pones de acuerdo con ellas para recibirlos en un tiempo, en una hora. Exacto. Ujú. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Hay que saber tener el balance. Aplicamos el principio hacia otros, pero nos olvidamos de los nuestros. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Ha sido todo un proceso, porque lo que estoy diciendo aquí a través de este ejemplo precisamente es ese balance que hemos aprendido. Entonces, cuando los hijos nos dicen, ustedes nunca nos han invitado a una cena, a una hora, etcétera, wow, larga historia corta, hicimos esa cena, pero nunca voy a olvidar el detalle que ellos dos se arreglaron. Josué, mi hijo, con su traje, mi hija con un vestido muy elegante, se salieron a la calle, tocaron el timbre, les dimos la bienvenida y fue una cena increíble. Creo que sería bueno añadir que tenían Josué 8 años y Dafne 10. Entonces eso es lo que lo hace un poquito sobresaliente, porque salieron de la casa para tocar y hacer la cosa muy formal. Y sí, amor, como bien dices, ese es parte del amor fraternal y es donde debe de empezar. Ahora sí que en casa, el ser hospitalario, definitivamente. Y quiero irme ahora a lo que está hablando el libro de Hebreos. Y de esa hospitalidad hay que entender el contexto del tiempo en el que está pasando y a qué se refiere. Claro, tú lo estás llevando a la época. Ajá, lo voy a llevar un poquito a la época, pero eso no quita que no seamos hospitalarios en esta época. Y yo creo que, entre paréntesis, debido a la situación que hemos vivido mundialmente en los últimos 2 años, si algo se ha perdido tristemente, y no es no creo que sea en la mayoría de los casos porque lo hayamos deseado, pero sí se ha perdido mucho la hospitalidad. Y como que ha costado trabajo volver a algo tan necesario como es, ahora sí, que tener una vida de comunidad. Y qué mejor que esa comunidad sea con nuestra familia de fe. En este contexto del libro de Hebreos, la hospitalidad se practicaba mucho en la época de Cristo, o sea, posterior al ascenso de Cristo, porque había mucha gente viajando. Y había mucha gente que había sido perseguida
Y entonces, como habían sido perseguidos o habían sido despojados de sus posesiones, viajaban a otros lugares y era como llegaban y eran hospedados. También recordemos que la iglesia estaba en las casas y que cuando viajaba alguien para compartir la palabra, a la hora de buscar no es como que buscas un mesón o buscas algún otro lugar, lo más práctico para ellos era quedarse en casas. Y esa es la manera como se convivía. Y qué hermosa manera de pensar en seguir conviviendo en esta época. Claro, no yéndonos a vivir a casa de alguien, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Espero que no haya esa necesidad. Pero a lo mejor tú sabes de alguien que necesite que le eches una manita por un tiempito o que necesite simplemente la convivencia con hermanos en la fe, que los animen y que les den un buen mensaje. Siguiendo el mismo contexto, el verso 3, por eso dice, acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran con ellos. Porque haciendo referencia a lo que estás diciendo y siguiendo la misma línea, se está refiriendo a aquellos que eran creyentes, que andaban proclamando la palabra y los metían a la cárcel por hablar públicamente de la palabra. Ahora, demos gracias a Dios porque vivimos, al menos en este país y en otros países, donde hay esa libertad de escuchar, grabar, comprar una Biblia. Hay países que no. Hay países que aún hay persecución y que incluso los masacran por hablar de Cristo. Entonces, aprendamos no solo a disfrutar la libertad, sino a tomar conciencia y orar e interceder por otros. Por eso dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Quiero seguir al verso 4, porque como bien dijiste, hay mucho material. Dice, sea el matrimonio honroso en todos, el hecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Y eso tiene que ver también, o sea, siguiendo la misma línea del amor fraternal y justo lo que tú mencionaste al principio, que en dónde empezamos a mostrar ese amor fraternal en casa. Y que esto para mí es en donde queda ligado eso que tú estás diciendo, que eso que dijiste, aquí lo vemos en la palabra, que está hablando precisamente de ahora sí que el círculo íntimo, más íntimo de un hogar, de una casa, de una familia, viene siendo el matrimonio. Y aquí es donde debe de empezar ese amor y aquí es donde debe de empezar esa pureza y esa lealtad, ese ser fieles el uno al otro, en donde no debemos de permitir que entre el pecado literalmente. Bueno, tú estás hablando de dos palabras muy importantes, lealtad y pureza. Cuando en el matrimonio hay lealtad, está vinculado a la pureza, porque se pertenecen el uno al otro. Si algo sucede hoy en día y es triste, es el adulterio en la iglesia. Sí. Tristemente. Sí, así es. Porque se ha perdido la lealtad y la pureza hacia el Señor y hacia mi compromiso. ¿Y qué trae eso como consecuencias? Te quiero poner un ejemplo. El rey David cometió adulterio. Fue perdonado, pero sufrió las consecuencias de su adulterio. Y por muchos años sufrió. Y la manera más dolorosa que él sufrió fue por medio de sus hijos. Cierto. Entonces, sí somos perdonados, definitivamente. Pero, ¿para qué arriesgarnos a vivir de esa manera cuando podemos hablar, dialogar? Todo matrimonio pasa por situaciones difíciles. Aquí podríamos extendernos mucho tiempo. Pero por eso dice, sea que el matrimonio como, mi amor, honroso. Así es. El hecho matrimonial, hay otra versión que dice sin mancilla, sin mancha. No me puedo meter a detalles de lo que a veces escucho en consejería, pero como a veces la intimidad en una recámara no es con la esposa. Y eso es meter el mismo infierno a casa. Por eso Dios dice, no lo hagas, sé leal y sé fiel a tu esposa. Así es. Y bueno, como dices, no nos vamos a meter más a eso, pero creo que algo que sí vale la pena mencionar es que puede haber fidelidad
entre el matrimonio y sin embargo puede haber cosas que el matrimonio está haciendo, siendo cristiano, que está fuera de lo que sería santo. Y no se trata de ser así como que, ay, santo Dios, mojigatos, exacto. Sino, ¿a qué me refiero? Lo voy a decir, voy a poner un solo ejemplo nada más. Sí, porque es un tema muy vasto. Sí, sí, sí. Un solo ejemplo. ¿Qué de los matrimonios que usan pornografía como un vehículo para gozar más, como podrían decirle? Wow. Cuando la relación sexual tiene que ser algo en donde el hombre y la mujer se están entregando por el amor que se tienen. Y lo que buscan es la plenitud de ese vínculo sexual, pero no que sea movido por lujuria. Yo creo que en el punto en donde pasa a la lujuria, tanto en pensamiento como en acción, ya estamos cruzando una línea. Eso sin quitar el poner una película normal. Claro. Donde claro. salen escenas que no es necesario verlas y tomar la decisión de apagarla o sacar la película, decir, esto no es aquí. Así es. O sea, por eso dices, es un tema muy vasto, amor. Sí, sí, sí. Pero sigamos adelante. Por eso verso 5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Y podríamos aplicarlo esto a lo mismo que estás comentando, ¿no? O sea, estoy contento con mi esposa. ¿Para qué quiero otra? O sea, contento. Y no me quiero extender porque nos apasionamos en esa área, tú y yo. Por eso dice, sea el carácter contentos con lo que tiene, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué me podrá hacer el hombre? Contentamiento no es conformismo. Contentamiento es saber estar contento con lo que tengo, sabiendo que Dios no me va a abandonar. Así es. Avaricia equivale a amor al dinero, amor a las cosas. Así es. Es como acaba de salir el último teléfono, quiero el otro, y apenas el año pasado compré y ya quiero el otro, porque dentro de mí hay esa necesidad, o el carro, etc. No, estar contento con lo que tienes. En 3 segundos me encanta lo que voy a decir. Tuvimos la oportunidad en días pasados de que nos invitaron a un lugar increíble para cenar. Había carros increíbles. Nosotros tenemos un carrito normal, estándar, pero cuando llegamos al ballet parking, hasta dijeron, ¿qué es esto? Yo te quiero confesar algo. Yo antes me hubiera enojado, me hubiera sentido amenazado, me hubiera sentido desechado, me hubiera sentido despreciado, porque había carros de las marcas que tú quieras. Hoy no. Sabemos que ese carro Dios nos lo dio. Así es. Estamos contentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno es libre. Y de eso se trata, que vivas libre, que vivas contento, sabiendo una cosa, que el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Desgraciadamente, muchos de ustedes tienen ese sentimiento porque fueron abandonados por sus padres. Ya sea por lo que comentamos hace un momento, adulterio, otras situaciones. Pero ten en cuenta una verdad. Dios nunca te va a abandonar. Porque dice, no te dejaré y no te desampararé. Y yo creo que el contentamiento viene cuando tú decides que Jesucristo sea tu plenitud. Cuando tú le das al Señor el lugar más grande, más importante, el centro de tu vida. Cuando puedes realmente rendir todo tu ser y puedes tener esa relación en donde estás en comunicación con Él, en donde Él llena cada vacío de tu interior, entonces puedes estar contento con lo que tienes, porque tus ojos están puestos en Jesús. ¿Estás lleno? No están puestos, sí, estás lleno, no estás viendo las cosas materiales, Él es tu plenitud. No va a haber jamás cosas suficientes como para llenar nuestro interior, porque mantendremos una cosa y ya vamos a estar pensando en la otra. Y esa es una vanidad, la misma palabra lo dice. Entonces, si tú no has llegado a ese punto, no te preocupes. No es como para decirte, estás mal. No,
es simplemente querer decirte, te animamos a que sigue adelante, sigue perseverando, agárrate del Señor y permítele, dale la oportunidad que llene cada espacio de tu vida y que estés contento con lo que tienes. ¿Cómo empiezas a hacerlo? Agradeciendo cada día por lo que tienes. Cuando cultivamos esa actitud de gratitud, es que empezamos a vivir en contentamiento. Estás tomando una palabra clave, gratitud. Agradecido al Señor de que en Él estamos, ¿qué? Completos. Completos. No me falta absolutamente nada. Estoy lleno en Él. Entonces, cuando sabemos que estamos llenos en Él, simple y sencillamente, estamos llenos. Por eso, la palabra gratitud es estar agradecidos al Señor por lo que Él hizo. Agradecidos que estamos en un lugar, agradecidos que seguimos juntos, agradecidos que estamos vivos en esta pandemia, agradecidos que estamos saludables, es agradecidos. Por eso el verso 7 dice, acuérdense de los guías que les hablaron de la palabra, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántas veces uno habla con las personas, las anima? Pero hay esa palabra que tú acabas de decir, gratitud. Ni se acuerdan. No. Ahora, lo que voy a decir es, Jesús dijo, si lo hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. Eso a nivel líder, pastor, ¿cómo sirve? Tenerlo siempre presente. Porque cuando los 10 ciegos se fueron, uno regresó. Entonces uno va tomando conciencia, porque a veces uno hace todo. Nunca voy a olvidar un día que le ayudamos a alguien, yo vi una actitud y le dije, ¿sabes qué? Te animo a que corrijas. Se molestó, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la vida. Pero permíteme tantito, que no quiero que se me olvide esto, de acordarse. ¿En qué iglesia estamos? ¿Cómo que en qué iglesia Tú dime estamos? el nombre de la iglesia, ¿en qué iglesia estamos? Lakewood. Lakewood Church. ¿Quién la fundó? John Austin. John Austin. Es una manera de acordarse de él. Así es. Acordarse que él fundó esta iglesia el 10 de mayo de 1959, pero que si hay un servicio en español, ¿sí? O una iglesia en español, es el resultado de su corazón, pero también es el resultado de una comunidad latina que estuvo orando por años para que se abriera este servicio. Entonces, ciertamente Dios los trajo a muchos, pero te digo una verdad, alguien pagó el precio antes. Y de eso no debemos olvidarnos. Acordarnos que en muchos lugares como estos, alguien estaba orando antes de que hubiera un servicio en español. No estábamos en este lugar, estábamos en otro lugar, pero alguien pagó. Y eso quiero ahora sí que honrar a esas personas. Así es. Y hablando precisamente de honrar, amor, y hablando de como dice, que nos acordemos de nuestros líderes, de nuestros pastores, de los que sembraron la palabra de Dios en nuestro interior. Es bueno acordarnos, y muchos de nosotros tal vez venimos a este país ya siendo creyentes o estamos en esta congregación, en esta iglesia, pero recibieron a Cristo, algunos nacieron de nuevo en otra iglesia. Es bueno la actitud de honrar. Sí. Gloria solo se la vamos a dar a Dios y lo tenemos muy claro. Pero tenemos que honrar también a aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que en un principio tal vez pusieron en nuestras vidas palabra de Dios y que forjaron en nosotros parte del carácter de Cristo en un momento dado de nuestra historia. En el contexto en el que está hablando aquí el escritor de Hebreos, pudiera estarse refiriendo por lo que estuve estudiando, lo que estuvimos estudiando, dice que pueda estarse refiriendo a líderes que ya habían fallecido muy probablemente y que por eso los está exhortando a que recuerden. ¿Cuál es el punto? Hoy estamos aquí, y me refiero como congregación de Lakewood, y tal vez mañana tú no estés aquí o tal vez ni siquiera estás físicamente, no eres congregación físicamente presente en Lakewood, pero eres la iglesia extendida de Lakewood en América Latina. El día de mañana que tengas una iglesia
física, una iglesia local en la que puedas sembrar tu vida, en donde puedas arraigarte y ser discipulado, acuérdate y honra el tiempo que estuviste recibiendo palabra de Dios de este o cualquier otro lugar de donde estés siendo alimentado, porque la palabra nos exhorta a hacerlo. Así es, y ahí honramos a nuestro primer pastor que nos guió, nos instruyó y nos acordamos, ¿verdad? De él. Así es, así es. Seguimos en el verso 9. Por eso dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que ellos se ocupaban. Pero quiero hacer hincapié, no se dejen llevar por diversas y extrañas doctrinas. Saqué referencia a 2 de Timoteo 4:3 y dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza, Así es. que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de enseñanzas en YouTube u otros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y aquí es donde muchas veces caen las personas. Porque muchas veces estamos sintonizando, viendo en el celular, hoy en día con la tecnología, ¿sí? Escuchando lo que queremos escuchar. Pero nos olvidamos de ser edificados en la enseñanza recta, en la verdadera doctrina, que es la palabra. Si algo hemos, desde el pastor John hasta el día de hoy, todos hemos enfocado es una cosa, la palabra, la palabra. Pastor Joel, Pastor Danilo, todos, la palabra. ¿Por qué? Porque ella es el ancla para nuestra alma y no nos evita precisamente estar de un lugar para otro. Yo sé que quieres decir algo. Sí, Ya te sí, veo. porque creo que esto lo podemos anclar, como dices tú, en el versículo de Jesucristo es el mismo, el 8, es Jesucristo, me estoy regresando, yo sé, pero es que a final de cuentas, cualquier maestro bíblico, el pastor o líder o las enseñanzas en YouTube o lo que sea, van y vienen. O sea, un día estuvo John Austin al frente de esta iglesia, él ya partió con el Señor, ahora está su hijo, Joel, y el día de mañana no sabemos quién va a estar. El punto es que no pongamos nuestros ojos en una persona, ¿sí? Claro. Porque podemos caer en ese riesgo de poner nuestros ojos en una persona. Y entonces se va el pastor o Dios cambia el propósito, o sea, no el propósito, porque pues el propósito va a estar ahí, pero Dios mueve a sus siervos conforme a su propósito y a su voluntad. Y entonces ya no está el pastor y pues ya no vengo a la iglesia y pues ya no voy a ser parte de esa iglesia. Entonces no se trata de eso, se trata de poner los ojos en Jesús como ya se vio anteriormente y de recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si yo estoy siguiendo a Jesucristo, no tengo que ser movido por eso. Por eso capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera. Puestos los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera. Así es. Puestos los ojos en Jesús. Claro, también como creyentes tenemos una responsabilidad, cuales obedezcan a sus pastores. Sí. Me brinqué un poco porque el tiempo va vuela, ligado. ¿verdad? Va ligado. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Hay una versión que tú leíste, mi amor, que me llamó mucho la atención, donde dice, obedezcan, dice, sean sensibles a sus correcciones. Escuchen su consejo. Ellos están atentos a la condición de tu vida y al trabajo bajo la estricta supervisión de Dios. Sí.
Contribuye a la alegría de su liderazgo, no a su monotonía. ¿Por qué querrías hacerles las cosas más difíciles? ¿A dónde voy con esto? Uno como pastor, el título suena bien, pero el título no me hace. Porque si el título me hace, entonces quiero el título. Pero si veo la responsabilidad de lo que es el pastoreo y la supervisión, o bajo la supervisión de quién estoy, o quién estamos, que es de Dios, nos hace tomar conciencia de estar vigilantes para ayudar a otros, para bendecir a otros. Por eso dice que no es un trabajo monótono, no es un trabajo lo que estamos haciendo, es un placer y un privilegio enseñar la palabra, pero una gran responsabilidad el hacerlo. Por eso, cuando uno ve algo en alguna persona que está fallando en su actitud o en su relación, o uno camina por los pasillos y ve uno cómo alguien trató mal a su esposa o a sus hijos, y uno le dice, no hagas eso, esa persona puede tomar dos actitudes. O reacciona en contra de uno, o puede decir, gracias. Cuando lo aplica y uno ve el resultado, uno dice, gracias Señor, porque esa persona escuchó. Pero hubo una persona que un día lo hicimos, o yo lo hice, y el resultado fue, no quiero saber de ustedes. Y bueno, así es la vida, uno tiene que seguir adelante. Claro. Y también, bueno, ahora sí que hay que obedecer definitivamente. Y gracias a Dios, cuando uno está debajo de un liderazgo, de un pastorado que tiene precisamente ese corazón de cuidar de cuidar de uno y de proveer un buen alimento, de alimentar bien a las ovejas que se están preparando, que están ahora sí que siendo diligentes en el llamado que hay sobre sus vidas. Pero sin embargo hay casos tristes, bendito sea Dios, esta casa no es así, pero hay casos tristes, porque no es así, pero hay casos tristes ahora sí que de congregaciones en donde la autoridad es ejercida de una manera un tanto autoritativa, es distinto, ¿verdad? Ahí la autoritativa de una manera un tanto impositiva y en casos extremos puede llegar a ser dictatorial. El Señor no es dictatorial con nosotros. El Señor nos dio libre albedrío. Entonces, seamos sabios también nosotros y busquemos ese lugar donde el pastor, así como se hace en esta casa, cuida de sus ovejas que estén bien alimentadas. Los pastores, ahora sí que en lo que es Lakewood Church y lo que es la iglesia Lakewood comprende y abarca, es una bendición contar con pastores así. Y bueno. Nunca voy a olvidar lo que está en verso 22, dice, soporten la palabra de su exhortación. Obviamente su servidor ha sido exhortado, a veces corregido, por actitudes, comportamientos. Claro, y qué bueno. Pero qué bueno. Así es. Porque cuando se ha hecho de la manera correcta. Ajá. De la manera en la cual me anima a decir, qué bueno que estuve sentado junto a ti para aprender. Nunca voy a olvidar un sillón negro donde me sentaban anteriormente, no es aquí, otro lugar. Yo sabía que uno se sentaba y decía, ¿qué hice mal? No se trata de señalar que hiciste mal. El verdadero pastoreo se trata de exhortar qué puedes hacer bien, no el mal que hiciste. Y por eso hablas tú de eso. Cuando hay ese balance, esa exhortación, ese ánimo de decir, puedes caminar por ese camino. ¿Y por qué no hacerlo? Pero lo importante es la actitud en la que tú recibes, independientemente si la actitud del líder fue equivocada, tú tienes la responsabilidad de guardarla al corazón y de no tomar ofensa, porque ahí también es nuestra responsabilidad. Sí, definitivamente. Entonces, este capítulo nos puede llevar mucho más horas en desmenuzarlo, pero sigamos adelante. Verso 18, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Gracias por orar literalmente, por los pastores, por todos los que estamos enseñando. Yo sé que todos hacemos lo que está al alcance de nuestra mano con todas nuestras fuerzas. Gracias por orar, gracias por estar pendientes.
verso 21. Ah, ya paró el dedo, qué bueno. Sí, la verdad es que, y de tanto quise cortarte y se me fue un poquito la onda. Ah, mm, el escritor de Hebreos aquí está siendo honesto, porque está diciendo, oren por nosotros. O sea, no es como de que yo soy el escritor del libro de Hebreos y estoy caminando 3 milímetros arriba del piso porque soy tan espiritual y entonces no necesito que nadie ore por mí, sino está siendo transparente y está reconociendo, vulnerable. Está diciendo, también tengo necesidad de eso. Y eso es importante. Es importante que lo está haciendo. No sabemos quién fue el escritor del libro y la realidad es que unos dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue Pablo. No importa. No importa quién fue. Es palabra de Dios y eso es lo que debe ser el centro de nuestra convicción. Termino con esto en lo que estás diciendo. Muchas veces las personas esperan cuando se acercan a un pastor por una petición que Dios oye más al pastor que ellos. No, todos tenemos necesidades. Por eso, como dices tú, este hombre es vulnerable a decir, oren por nosotros. ¿En qué concluyo? Todos necesitamos del Señor. ¿Sí? Todos. Todos. Y me gustaría leer esto, porque se me hizo muy importante esta parte del estudio. El impacto total de Hebreos contesta una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo estar firme en un mundo que se sacude a mi alrededor? ¿Cómo puedo estar firme en un mundo que se sacude a mi alrededor? Y si el mundo se ha estado sacudiendo en los últimos 2 años, ahora sí que es vigente, súper vigente. La respuesta es, conociendo la persona superior, Jesucristo. Jesucristo es la persona superior. Confiando en su sacerdocio superior y viviendo según el principio superior de la fe. Edifica tu vida en las cosas celestiales que nunca serán conmovidas. Edifica tu vida en las cosas celestiales que nunca serán conmovidas. Eso nunca va a cambiar. Porque cuando decimos cosas celestiales, uno está pensando en el cielo. ¿Cómo podríamos aterrizarlo en la practicidad de la vida? Por ejemplo, lo que todos hemos estado viviendo con la pandemia, estos últimos 2 años. El mundo sacudiéndose, personas que tristemente perdieron la vida, que perdieron empleos, que perdieron incluso su casa porque no pudieron pagar la renta. ¿Cómo podemos aplicarlo? Estando anclados precisamente en lo que se acaba de mencionar, en quién es Jesucristo para mí, en que Él llene esos vacíos, en que si estoy aferrada y agarrada de Él, sé que siempre, siempre va a estar conmigo, que nunca me va a dejar, que tal vez el aquí y el ahora pareciera hundirme, pero porque yo sé lo que he vivido con Él, yo tengo la confianza de saber que Él nunca me dejará, nunca me desamparará. Esa es una manera en cuanto a la persona de Jesucristo, confiando en su sacerdocio superior, en que si he pecado, en que si resbalé, tropecé, su sacerdocio es vigente y Él sigue intercediendo por mí delante del Padre en el cielo. Y solo tengo que pedir perdón por el pecado de hoy para que Él, ahora sí que me limpie. No que vaya a estar yo viviendo intencionalmente así, pero en el momento en que tropiece, sé que lo tengo a Él, a ese sacerdocio superior y que entonces puedo estar confiando en esa fe que está fundamentada en la palabra. ¿Y qué hago? Me alimento de la palabra, como estás haciendo hoy, alimentándote de la palabra. ¿Para qué? Para que tu fe esté firme. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada en el día malo.
Ahí es cuando va a ser probada tu fe. Y quieres estar firme en medio de una pandemia, en medio de un tiempo difícil. Aliméntate antes, aliméntate constantemente, no nada más con lo que están recibiendo a través de estudios bíblicos que son buenísimos, pero en tu intimidad, en tu tiempo en casa, en tu tiempo con Dios, mete de la palabra, llénate de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando estés ante el desafío, puedas tener palabra con que enfrentarlo y salir adelante. Por eso verso 21, ¿no? Dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Así es. Parece ser que la garganta se me cerró, ¿verdad? En el Quisiera nombre de gritar Jesús se más, abre. pero bueno. Fíjate que quisiera terminar orando con esto, amor, donde dice que Dios nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Amén. En Él solamente es cuando obtenemos esa habilidad, en esa gracia donde podemos caminar. Padre, yo te doy gracias porque toda persona que ha escuchado y que ha seguido este proceso, tú los haces aptos para toda buena obra, para hacer tu voluntad. Pero ellos mismos se niegan a sí mismos a hacer su voluntad y a sí mismos deciden hacer tu voluntad, para que puedan ver que hacer lo tuyo es agradable, Señor, y que es posible mediante Cristo Jesús, para que dejen una marca y un legado en sus hijos y en los hijos de sus hijos y puedan ser sal y luz de la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque día a día en tu presencia es posible y conociendo tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te quiero animar que si no has recibido a Cristo, simplemente dile, Señor, aquí está mi vida. Fuera de ti no puedo vivir. Es como este frasco. Abre tu corazón y deja que Él vierta su espíritu sobre ti. Simplemente ese eres tú y Él. No es suficiente con decir voy a la iglesia, no. Es entre tú y Él. Amén. Es una simple oración como decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego. Sin ti ya me di cuenta que no puedo vivir. Quiero experimentar y saber que contigo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. No dejes de aprender y seguirle tu palabra, la palabra del Señor. Buena tarde.